Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Soy Mauricio Astori, como dijiste, soy italiano y holandés. Vivo en Holanda y trabajo prevalentemente en Italia. No soy hispanohablante, por lo tanto, si no se me entiende, por favor, interrumpidme y ya vamos. Pues yo trabajé unos 20 años en Investment Banking, en Debt Capital Markets y Structured Finance. Y desde hace 7 años soy partner de APE, que es un gestor de fondo de capital de inversión italiano. Y pues nada, invertimos en empresas de pequeño tamaño en el norte de Italia, en varios sectores industriales. Estoy casado y soy padre de 2 hijos, de Cecil, de 19 años, y Sebastián, de 18. Cuando me invitaron, Fran Ortigosa me invitó a preparar esta intervención, me dio carta blanca, dejándome como única indicación la de hablar de cómo, según mi experiencia, el COVID-19 ha afectado y cómo afectará el sector del capital de riesgo. Es un tema súper amplio, con donde hay muchísima gente más cualificada que yo. Entonces he decidido de limitarme a unas consideraciones, pocas, que he maturado desde mi pequeño observatorio en los Países Bajos y en Italia, y que son 2 países fundadores de lo que era la Comunidad Europea y que ahora es la Unidad Europea. Es una peculiaridad muy interesante esta porque los 2 países han tenido un planteamiento muy distinto sobre la gestión de la emergencia sanitaria y también sobre la forma en la que los Estados europeos tendrán que intervenir para salir de la crisis pandémica. Aunque yo me ocupe del mercado privado del capital, es decir, del private equity, como dije, haré también unas consideraciones sobre los mercados de la bolsa, especialmente lo de Estados Unidos, donde hay muchos datos y creo que también les interesa más a la gente, porque me parece entender que la mayoría de vosotros estáis en Estados Unidos. Está súper claro que los mercados tienen una volatilidad extrema, como acabamos de escuchar, y pues aunque hasta ayer la dirección parecía unívoca, después Jerome Powell habló y el mercado ha empezado a moverse en otra dirección. Y aquí empiezo mi presentación. Pues nada, aquí la foto de quién soy, esto lo acaba de decirlo. ¿Qué quiero? A mí me gustaría dejaros con 5 ideas. 5 ideas que no son ideas de inversión, porque no me parece eso el foro para dar cosas de este tipo, pero ideas que son, vamos, una opinión muy fuerte, opiniones que yo tengo. La primera es que estamos en la vigilia de grandes cambios sociales, políticos y económicos. Y aunque esto parece que la bolsa, el mercado accionario, que normalmente tiene una capacidad predictiva, parece tener una opinión distinta. Pues hoy vemos el mercado que baja, pero en todas las semanas pasadas vimos un mercado muy bullish. Una segunda idea que desarrollaré es que el coronavirus no está acelerando unas tendencias que vienen de antes. Es decir, no es una cosa, aunque el fenómeno sea nuevo, lo que va a pasar es algo que tiene un origen en el pasado. Otra idea, la tercera que os quiero dejar, es que también, así como pasa con las personas, también con las empresas, hay categorías que han sufrido y probablemente sufrirán más, y se trata de los más débiles, y esa es otra idea que también todo esto tendrá impacto sobre el mercado de capital, que es lo de que vamos a hablar. Pues hablando de los fenómenos, la cuarta idea, que vienen de lejos y que siguen actuales y que se han amplificado, de hecho, con el tema del coronavirus, hay temas como el de los intereses negativos en el mercado de la deuda. Y también otro tema, índices de la bolsa, que acabamos de ver, tienen un all-time high, que al frente de lo que leemos en los periódicos, es decir, paro, decrecimiento de la economía, empresa que quiebra,
es algo que parece ir en contra de la naturaleza. Pues aquí, es decir, uno puede cuestionar si efectivamente los mercados tienen esta capacidad predictiva o no. La última idea, es decir, que es lo que pienso, evidentemente no tengo la bola de cristal. Y estoy súper convencido también esta vez que, como ha pasado en otras crisis, que también saldremos y saldremos ganando. Pues creo verdaderamente que si hay algo en contra de la naturaleza, que es lo que decía antes, pues esta naturaleza se va a vengar. Y pues yo creo que es un escenario muy posible, es decir, probable, que habrá una caída de la bolsa muy importante y una crisis de la deuda que puede ser pues también muy importante. No es mi profesión hacer recomendaciones financieras y tampoco me parece el foro para hacerlo, pero quizá al final sí diré un par de palabras sobre lo que yo creo que puedan ser macro categorías de inversiones que puedan interesar en este momento. Pues, ¿qué está pasando? Pues tenemos una crisis que es muy distinta de la última, la del 2007-2008, que fue una crisis prevalentemente financiera. Sin entrar en el mérito de si la causa de lo que estamos pasando fue el virus o la manera en la que se gestionó el virus, ha un impacto global que no solo se refiere a la finanza, no solo a la economía real, sino en toda una serie de ámbitos sociales y políticos que a su vez impactarán el mercado del capital. Pues hay unos cambios que van a pasar, o unos que, pues, en mi opinión, comportarán una mejoría, otros que probablemente empeorarán las relaciones entre personas, empresas y estados. No estoy aquí a hablar de si está bien, si mal. Pragmáticamente lo que quiero decir es que estamos delante de una ruptura con el mundo de antes. Estamos delante de algo como la primera industrialización, algo como la caída del muro de Berlín o la recesión de los años 30. Unos ejemplos, ¿dónde estamos moviéndonos? Pues han empezado una serie de discusiones muy importantes sobre los límites de la globalización. Vemos muchos planteamientos proteccionistas y autárquicos, unos cuantos con la intención de valorar pues las cosas de cada país, y otros que probablemente pueden ser un freno muy importante para el desarrollo de las personas, de las economías. Estamos viendo los límites de la Unión Europea, que lejos de ser el edificio que pensaron Adenauer, De Gasperi y Schuman, los fundadores, pues parece más una realidad burocrático-económica que política. Lo vemos en estas semanas, por ejemplo, en el debate entre Holanda e Italia sobre la forma en que hay que gestionar la pandemia. Pues nada, la desesperación del conflicto entre China y Estados Unidos, de los que nos habló también la persona antes que yo, pues en estos meses vemos muy claramente, hemos podido comprobar los límites del estado del bienestar. Temas como la sostenibilidad de la deuda pública y la organización de la salud pública y privada. Hemos asistido y asistimos a una aceleración tecnológica con gran impacto sobre la comunicación y el trato entre las personas. Pues con grandes ventajas, como por ejemplo el hecho de poder estar aquí charlando de esta forma con Zoom, con la ventaja de que mis hijos puedan seguir sus clases a pesar del lockdown, pero también muy deshumanizante generalmente. Estamos viendo una concentración de poder en pocas empresas de suceso y un crecimiento del número de empresas zombies. Empresas zombies son empresas que están económicamente muertas, pero que siguen artificialmente en pie gracias a subsidios o cosas de estas. Otro fenómeno, en muchos países y ciertamente en Italia,
ha habido una pérdida de derechos fundamentales, el derecho a moverse, el derecho de instrucción, el derecho del ejercicio de la libertad de culto. Pues hoy, por ejemplo, prohibieron la procesión del Corpus Domini, pero sí dejaron manifestaciones de carácter político. Pues todo eso está pasando sin que la opinión pública pues se haya preocupado demasiado, ¿eh? Y un comentario que quería hacer, pues que es muy llamativo, es que los estudiantes, la gente joven, que normalmente es la que se mueve, pues lo ha hecho pasar sin protestar. Hay dos excepciones, que son lo que pasó con las protestas en Hong Kong y lo que salió pues con el tema de George Floyd en Estados Unidos y en el mundo, y aunque técnicamente son cosas distintas. Pues vemos una agorafobia y la introducción de la economía del metro y medio, que es otro aspecto deshumanizante, que tendrá un impacto muy importante sobre el mercado del capital. Está aumentando la desigualdad entre ricos y pobres en todos los niveles, a nivel individual, entre países y también a nivel de empresas. Pues no voy a hablar, aquí hay muchísima gente en el mundo del petróleo, pero también el tema de la transición energética, con el petróleo a $30, una cosa que una prioridad, no es una prioridad. Hay mucho más. El tema es que hay unos fenómenos que están impactando profundamente, impactarán en la media temporada media, las relaciones entre personas, ciudadanos y estados, y inevitablemente impactarán el mercado del capital. Bien, además de todas estas consideraciones en medio término, hay unos cuantos riesgos en la temporada breve. Si temporada breve quiere decir en este 2020, que podrían imprimir una dirección y acelerar esos procesos. Por ejemplo, que la recesión sea prolongada. El hecho de que no haya falta de demanda para todo, porque la gente está preocupada y quiere ahorrar, o simplemente porque le faltan los recursos, ya no tiene liquidez. El riesgo de quiebras. Pues en Italia, hasta ahora, por ley, las empresas no pueden quebrar. Hay empresas que están muertas, prácticamente muertas, pero no pueden quebrar técnicamente, y en cuanto la ley ya le permitirá quebrar, habrá un problema. Paro. El tema del paro, que es otro tema que impactará de manera muy importante. El riesgo de otra ola pandémica después del verano. Y pongo también hambre y rebelión. Pues no se sabe si lo de George Floyd fue algo simplemente racial, o podría ser el origen de temas más profundos. Entonces, después de este rollo cósmico, de ideas grandes, lo que quiero hacer es bajar a ver cómo funcionan los mercados y qué es lo que ha pasado. Pues lo típico en los mercados es que si ocurre una catástrofe y hay una reacción violenta, inmediata, con importante pérdida de valor, y esto lo vimos claramente, lo vimos en marzo. Pues aquí lo vemos, ese es el índice Standard & Poor's, aquí vemos el índice Nasdaq y vemos que hubo un bajón muy importante. Esto es cuando algo ocurre. Pero todavía más importante es que si los mercados suelen descontar en sus precios posibles eventos futuros, por ejemplo, la desaceleración económica, una recesión, el paro, o posibles cambios históricos como de los que estaba hablando. Pues eso quiere decir que los mercados tendrían que causar una baja muy importante de los índices durante una temporada larga, no durante unos días como lo que vimos aquí. Y pues, ¿qué ha pasado en los meses pasados? Pues nada de todo esto.
Cuando yo empecé a trabajar en esta presentación la semana pasada, hablé con Francisco, con Fran Ortigosa, y pues entonces, entonces el mercado S&P había perdido un 6% respecto al 31 de diciembre del año pasado. El pasado lunes, es decir, hace 3 días, de hecho el S&P había recuperado todo. Quien había invertido $100 comprando el índice el 31 de diciembre, habría perdido el lunes pasado 40 centavos. El Nasdaq, pues hoy lo vemos caer, no sé cuánto, probablemente -3, algo por el estilo. Pues ayer, quien había invertido $100 en el Nasdaq el 31 de diciembre del año pasado, hubiera ganado el 11%. Pues es algo muy llamativo, hablando de crisis, hablando de pues, ver estas cosas. Y entonces es muy racional preguntarse si efectivamente los mercados accionarios tienen esta capacidad de forward looking, es decir, lo de mirar hacia el futuro y discontar eventos futuros en los precios actuales. En Europa pasó algo similar, los índices bajaron más, con porcentajes más importantes que el S&P, pero en ningún caso hay una reflexión de las malas noticias que tenemos en lo que vimos. Entonces uno se pregunta, ¿qué quiere decir todo esto? Pues puede decir muchas cosas. Puede decir que, podría decir que los índices de bolsa calculan la media del pollo. La media del pollo es que si yo he comido un pollo y tú has comido un pollo, yo he comido un pollo y tú no has comido nada, mediamente hemos comido medio pollo cada uno. Aunque yo probablemente tú te mueres de hambre y yo pues tengo una barriga bien rellena. Es decir, puede ser que no sea informativo. Otra posibilidad es que nos encontremos delante de una nueva manifestación de lo que Alan Greenspan definió la exuberancia irracional, irrational exuberance. Es decir, una confianza en una recuperación rápida y la vuelta a lo que se consideraba normalidad, que parece negar totalmente signos, yo creo, evidentes de una recesión importante. También puede ser que yo me equivoque, pues es que mi análisis sea mucho más negativa de lo que es la realidad. La realidad, pues ya veremos, puede ser. ¿Qué es lo que yo he observado? Pues dos cosas. La primera es que hay una grande analogía entre el impacto del COVID entre las personas y las empresas. Y la otra es que hay muchísimas diferencias entre los sectores y unas cuantas muy intuitivas y otras no intuitivas para nada. Muy rápidamente, pasando del Nasdaq y el S&P a mi vida ordinaria, que es la de, pues de trabajar con pequeñas empresas, con ventas de menos de 50 millones de euros en Europa, pues lo que se vi muy claramente en los meses pasados es que el estado de salud de estas empresas antes de que empezara el fenómeno pandémico es muy importante, así como las personas que estaban inmunodeprimidas o personas ancianas que no estaban en plena salud fueron pues afectadas mucho más por el COVID que otras personas. Lo mismo pasó con estas empresas. Además, empresas con menor capacidad de adaptación, en ese sentido también ancianas, pues también sufrieron mucho más.
También en general pues lo que se ve es que empresas pequeñas en general, aunque tuviesen una salud buena antes de la crisis pandémica, no tienen muchas veces suficiente liquidez o acceso al crédito pues nada, para sobrevivir. Dos ejemplos, pues vamos mal de tiempo, por lo tanto lo voy a pasar. Además de estos temas, pues volvamos un momento a los índices, pues está claro que hemos visto que los índices tienen un nivel muy bajo de información sobre el estado de la economía. Esto porque hay una dispersión muy importante en los cambios de valores, en los títulos. Hay una fuerte correlación entre títulos en los mismos sectores y pues un índice resulta una media del pollo. ¿Y por qué resulta media del pollo? Porque hay clarísimos ganadores, sobre todo en la tecnología, en el comercio electrónico, en la industria del entretenimiento casera, me refiero a Netflix, por ejemplo, en la sanidad y en el farmacéutico. Importante otra vez, el coronavirus en general también en este caso no causó un cambio, sino que está acelerando unas tendencias que vienen de antes. Pues muy rápidamente, ¿quién fueron los que ganaron? Pues Entertain Yourself at Home, Netflix, Amazon, Buy From Home, Zoom, Zoom fue es impresionante cómo cambió de valor. Pues en estas barras veis el precio el 31 de diciembre y esto es el precio anche de ayer. Orden también, el hecho de Walmart, pues el hecho que la gente se fue, pues se está echando pues tiene miedo a no tener comida suficiente, pues es lo que de hecho dio un boost muy importante a empresas como Walmart. ¿Quién perdió? Pues hay industrias que perdieron y muchos. Por ejemplo, las aerolíneas. Pues no sé hoy cómo, pero me imagino que perdieron bastante después de lo que dijo ayer el gran jefe del FED, pues me imagino que están perdiendo bastante. Para dar unas ideas, en junio Lufthansa, que es la aerolínea la alemana, salió del índice DAX, que es el más importante de Alemania. ¿Por qué salió? Pues salió porque perdió muchísimo en capitalización. El martes 9 de junio, es decir, hace 2 días, el IATA, el International Air Transport Association, pues indicó que la previsión de pérdidas en el sector de las aerolíneas en los años 2020 y 2021, es decir, este año y lo que seguirá, será de $100.000 millones, 100 billion US dollars. Pues eso es algo que nunca se vio, pues $100.000 millones de pérdidas cumulativas entre las aerolíneas. Para ponerlo en perspectiva, en los años 2008 y 2009, que son los 2 años de la crisis de la deuda, y además con el petróleo a más de $100, pues la pérdida acumulativa fue de $31.000 millones. Es decir, un tercio. También el pasado martes, pues el IATA indicó que se van a perder probablemente 1 de 3 millones de puestos de trabajos directamente en esta industria.
es decir, 1 millón de gente que podría perder su trabajo, y pues 30 millones de personas worldwide que trabajan en todo lo que está relacionado con las aerolíneas. Pues nada, lo mismo, cadenas hoteleras, brokers online, vemos lo mismo. Hay unos casos interesantes. No voy a hablar del petróleo, que también es muy interesante, porque aquí hay gente mucho más experta que yo. Pues interesante ver la quiebra de Hertz, que aunque trabajara worldwide, Hertz ya no estaba bien de salud, pero estaba súper concentrada en ¿qué? Está súper concentrada en alquilar coches en aeropuertos. Pues esto le salió fatal. Pues allí una concentración worldwide. Muy interesante el caso de Walt Disney, que parece haber tenido un edge natural. Walt Disney perdió los ingresos pues porque sus parques tuvieron que cerrar, pero lanzaron, en noviembre habían lanzado Disney Plus, que en pocos meses, es decir, en 4 meses, logró 55 millones de suscriptores, que es algo que a Netflix le costó 5 años. Es decir, en 5 meses, gracias a la pandemia, esos señores lograron tener tantos usuarios como Netflix en 5 años. Interesante caso de FedEx, pero tengo que darme prisa. ¿Qué está pasando en el mercado de la deuda? O por lo menos, ¿qué ha pasado? Pues lo que hemos visto es que desde el 1960 hasta el 2007, mediamente los bonos del Tesoro a 10 años, de T-bill, pues dio un rendimiento del 7%. Desde 2008 hasta hoy, el 2,6%, es decir, mucho, mucho menos. 2008, el año que siguió, vamos, a la crisis, cuando empezó la crisis financiera. En estos días, el T-bill viaja a menos de 1%, pues hoy me parece 0,66%. Es decir, un rendimiento que si les quitas la inflación, pues se queda cero o negativo. Para títulos análogos en Europa, por ejemplo, el Bund, que es el bono del Tesoro a 10 años alemán, pasa a algo todavía más llamativo. Pues desde hace 2014 se mueve en territorios negativos, es decir, quien compra este Bund, pues el German T-bill, paga 104 € para comprar esta obligación, no recibirá intereses y dentro de 10 años le devolverán 100, nominal, todo eso es nominal, es decir, pierde 4 de entrada, y pues es un fenómeno que no es nuevo, que se está amplificando ahora con el corona, pero es algo que es muy llamativo. ¿Por qué está pasando todo esto? Todo eso está pasando por la política de expansionismo monetario del Fed en Estados Unidos y de Europa. Es decir, cuando empezó la crisis en 2008, empezaron a inyectar dinero. Inyectar dinero quiere decir deuda que habrá que devolver en el mercado para sustentar las economías débiles. Pues este dinero no ha llegado a las pequeñas empresas, sino que los bancos europeos lo utilizaron prevalentemente para comprar deudas de sus estados, los bonos del Tesoro. Y en Estados Unidos, pues bastante en el mercado accionario y sobre todo lo de las empresas high-tech. Todos estos fenómenos, estamos diciendo, a partir de 2008, es decir, al seguir la crisis financiera de entonces. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué
La reacción después de la pandemia fue exactamente del mismo tipo, con todavía más dinero. Pues esta ola, o este bazooka, como le llaman, pues hubo un bazooka de todavía más dinero en el mercado, y el mercado está claramente convencido que Fed y el Banco Europeo seguirán inyectando todavía más dinero, más y más y más. Y es lo que está claro, esta ola de dinero, que repito, es deuda que alguien tendrá que devolver, está inflando los mercados accionarios. Pues eso es lo que está pasando. Esta liquidez está inflando los mercados. Así que llegamos a una paradoja que es francamente llamativa. Y es decir, que los mercados accionarios están performando bien justamente porque la economía real es débil. Repito, los mercados accionarios están performando bien justamente porque la economía real es débil. Pues es una paradoja. Bien, quien me conoce sabe que soy un optimista incurable, realmente muy optimista. Además estoy seguro, pues la historia nos enseña que el hombre es un ser de costumbre, que siempre ha sido capaz de levantarse de duras calamidades, aprovechando de crisis para dar un paso adelante en el desarrollo, en el nivel de bienestar. Y estoy francamente seguro que esta vez también saldremos ganando. Las preguntas son en cuánto tiempo y a qué precio. Pues como vimos, los mercados tendrían que ser espejos adelantados, forward-looking de la economía real. Es decir, los precios tendrían que incorporar el consenso sobre el desarrollos futuros basándose en la información actual. Pues lo que está claro es que hace tiempo hay una falta de correlación, incluso una separación muy importante entre la economía real y los mercados financieros. Los títulos que veis aquí, pues el Coronavirus Pandemic Sends US Jobless Rate to 14.7%. Pues borrará hasta el 12.6% del Producto Interno Bruto. Pues todas estas noticias pues, se compaginan muy mal con índices que suben. Como decías, hay algo en contra de la naturaleza, pues lo de pagar intereses negativos es algo que verdaderamente, francamente, va en contra de la naturaleza. El hecho de que haya un récord en all-time high, cuando se anuncian pérdidas de trabajos, paro, crisis de este tipo, pues es algo que, repito, en mi sentir, va en contra de la naturaleza. Y cuando uno se va en contra de la naturaleza, siempre habrá una venganza por su parte, tarde o temprano. There is nothing like a free lunch, somebody will have to pick up the tab. Pues eso es lo... Saldremos ganando, pero repito, para saber si el optimismo actual de los mercados está justificado, y en 2021 y 2022, pues la vida volverá a ser lo que sabíamos antes, o al contrario tendremos que pasar por una gran recesión. Pues eso dependerá de esos elementos, entre otras cosas, de los que hablaba antes, los elementos a breve, si habrá quiebras, paro, falta de demanda, nueva ola pandémica y riesgo pues, de hambre y rebelión. Pues esos factores podrían impactar de forma muy importante el hecho de que se vaya por un lado o por el otro lado. Me voy a la conclusión. Como ya os dije, no tengo la bola de cristal.
quiero decir que tengo mucha confianza, lo repito porque no quiero parecer como una prophet of doom. Saldremos ganando de esta crisis como pasó en pasado. Pues yo me espero una importante corrección de los mercados a corto plazo que podría durar bastante tiempo. Pues la gente suele referirse a la crisis del 29 como la crisis del 29, pero la crisis del 29 pues los índices perdieron casi el 90% de su valor, tocando el fondo solo en 1932 y recuperando los niveles de antes de la crisis solo en 1954. No creo que esta vez pasará lo mismo, 25 años son muchos, pero hay que tener en cuenta que hay precedentes. Hay que tener cuidado porque si no pasamos por una crisis de la deuda y del mercado accionario, esto significa que estamos desplazando un asunto. Es decir, estamos desplazando un asunto, pasando el problema a generaciones futuras, es decir, a nuestros hijos. Porque lo que está claro, y eso es un tema sobre lo que me gustaría razonar después. Pues subrayando que no es mi trabajo para hacer recomendaciones, os digo que yo personalmente me mantengo líquido, miro con gran atención a infraestructuras y pues eso hasta cuando no empezará un poco de inflación. Y así acabo. Gracias. Bueno,